Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta sesión 301 de la Cátedra de los Jueves a través de nuestra página oficial de Facebook, Aula Virtual de la Sugerencia de Capacitaciones y del canal de Justicia TV. Hoy saludamos a nuestro distinguido expositor, el doctor Henry Flores Lizarbe, quien hoy estará con el tema Perspectivas Interpretativas, Evolución o Involución de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Esta tarde nos acompaña el doctor Rómulo Carcauso, presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior Nacional, quien dará unas pequeñas palabras de bienvenida al doctor. Adelante, doctor Rómulo. Bueno, muy buenas tardes, doctor Henry. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven. El día de hoy quiero una vez más hacerme presente para dar la bienvenida a un ilustre profesional de la ciudad de Tacna, el doctor Henry Flores Lizarbe, que el día de la fecha nos acompañará con una ponencia vinculado a la aplicación del Código Procesal Penal. Como siempre, con su análisis, sus puntos de vista respetables para toda la comunidad jurídica. En esa medida, doy la bienvenida al doctor Henry Flores a esta su casa académica, la Corte Superior Nacional. Con ello, estamos ratificando nuestro compromiso de invitar también a profesionales del interior del país. Es decir, así como convocamos a profesionales de Lima, hacemos el esfuerzo por convocar a profesionales del país y en este caso, como vuelvo a señalar, estamos convocando a un reconocido profesional y profesor, al doctor Henry desde la ciudad de Tacna. La ciudad de Tacna, donde, como dicen los taneños, donde nace el Perú, donde empieza el Perú. En esa medida, doctor, bienvenido, esta es su casa y le estaremos atentos a su exposición. Gracias por compartir sus conocimientos, sus inquietudes, sus puntos de vista, una vez más, con toda la comunidad jurídica del país. Bonito. Muchas gracias, doctor Rómulo. A continuación daremos lectura a la hoja de vida de nuestro ponente, quien es abogado de litigios penales y director del estudio jurídico Lizarbe y Asociados. Es egresado de la maestría y doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Privada de Tacna, ex docente universitario, miembro del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal, con estudios sobre el sistema acusatorio y litigación oral en Colombia, México y Costa Rica. Autor de diversos artículos académicos y coautor del Código Procesal Penal comentado en la Gaceta Jurídica, con estudios sobre estándares de prueba y debido proceso por la Universidad de Girona. Sin más preámbulo, damos inicio a la exposición del doctor Henry Flores Lizarbe. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Ebony. Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos. Les quiero dar las gracias en primer lugar infinitas por la invitación. La verdad, para mí ha sido una grata sorpresa que puedan invitarme para poder compartir algunas, desde luego, inquietudes que siempre he tenido desde la aplicación del nuevo código, bueno, principalmente en Tacna y también en el Perú. Y qué mejor, obviamente, el lugar para poder compartirlas que en una corte tan importante y en una plataforma tan importante como la Cátedra de los Jueves. También agradecerle al doctor Rómulo Carcausto por la bienvenida, un magistrado a quien desde luego le tengo una gran admiración, porque los magistrados por lo general desde luego hablan con sus decisiones y eso es lo que finalmente hay que rescatar en el ampuloso mundo, por lo menos jurídico. Bueno, dicho esto, permítame compartir por favor unas diapositivas para después ya empezar a abordar el tema, porque el tiempo es tirano, así que no quisiera que nos falte por favor el tiempo para poder
Bueno, tengo este pequeño problema, ahora lo voy a intentar subir de nuevo. Les voy comentando, bueno, como se había indicado, el tema que se ha traído es justamente sobre perspectivas, ahí está, sobre perspectivas interpretativas. Es, eh, ¿Por qué perspectivas interpretativas en primer lugar? Porque desde luego que gran parte de las instituciones del Código Procesal Penal, a pesar de los años de vigencia que tiene el código, que ya desde luego son bastantes, no ha dejado de generar problemáticas en algunos casos mayúsculas. Entonces es necesario hacer, me parece, una pausa para examinar finalmente si muchas de estas instituciones han tenido un avance con la aplicación del nuevo código, quizás han tenido algunas un retroceso, principalmente en materia interpretativa, desde luego. Para esto mi interés es partir justamente de la reflexión de los casos prácticos, porque teorizar me parece simplemente en seco, permitiría simplemente adentrarnos en el mundo de la literatura, pero sin un anclaje que nos permita operativizar finalmente lo que se quiere a nivel de práctica justamente del ejercicio profesional en el ámbito en el que nos desempeñemos finalmente. Y una primera pauta para las líneas de interpretación que por lo menos tengo yo es la relación que existe y que se entiende entre Estado e individuo. Y ustedes saben que la relación entre Estado e individuo siempre ha sido dramático. Por eso, no con falta de razón, Ferrajoli, cuando hablaba del garantismo, decía que es un modelo normativo de derecho. En teoría general del derecho y en la democracia constitucional, él indicaba, consiste en un sistema de límites y vínculos de los poderes públicos. Es decir, la negación del garantismo es el populismo. ¿Y por qué esto es importante entender? Porque si se interpretan gran parte, o por lo general, las instituciones que tengan que ver con un castigo punitivo, porque lo que busca finalmente el proceso penal encaminado con el derecho penal es justamente imponer un castigo finalmente. Entonces, si es que se aprecia primero que estamos ante un drama humano, que es lo que finalmente se va a tratar, desde luego que las líneas de interpretación van a girar justamente en ese enfoque. Y un hilo conductor que me permite por lo menos entender estos problemas que ahora abordaremos tiene que ver con lo que decía el lúcido Piero Calamandrei, ¿no? Dice, solo se puede aprender derecho con un libro de teoría en la mano y un expediente en la otra, desde luego, porque solo teorizar sobre la teoría, desde luego que no tendría un aterrizaje por lo menos apropiado a nivel de la lectura. Si pudiéramos correr por favor la diapositiva, empecemos por favor con el primer tema, que se ha iniciado, tiene que ver con el problema del secreto. Sí, no sé si se puede correr, por favor. Bueno, el primer tema tiene que ver justamente con el problema del secreto a la investigación. Es decir, en muchos de los casos, principalmente de organización criminal, ustedes saben que cuando se entera un imputado por lo general de que tiene una causa penal encima, cuando luego levantan el secreto de una investigación, tiene una detención preliminar ya encima y está detenido, obviamente. Levantan el secreto y se dan cuenta que tenían una investigación de hace ya un año, año y medio, 2 años, dependerá. Entonces, el problema del secreto ha generado varios problemas a nivel de la aplicación, desde cómo determinar un secreto, finalmente si hay un secreto primero preliminar, si hay un secreto preparatorio, y qué consecuencias tendría eventualmente ante la inobservancia de estas normas del secreto. Así que ahí podemos deslizar, por favor, la diapositiva para poder entender el problema primero normativo. La Fiscalía tiene una posición bastante curiosa en algunos casos, en otros moderada y en otras, desde luego, también bastante arbitraria. Y no deja tampoco esto de tener cierta sintonía con los mismos adjetivos en muchos de los casos de mis colegas los abogados defensores, porque a veces buscamos hacer interpretaciones que obviamente más tengan un encaminamiento a las tesis defensivas que podemos plantear en los procesos penales. Pero fíjese lo que es el artículo 68.3, que es importante esto.
el segundo párrafo principalmente. Dice, el fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial. Habla de plazo prudencial, que necesariamente cesará antes de la culminación de las mismas. Este es un artículo situado dentro de las atribuciones de la policía, en el capítulo 2 de la policía justamente, pero se incorpora explícitamente que es una función del fiscal. Mientras tanto, el artículo 342.2, en la sección 1 referente a la investigación preparatoria, lo que dice es el fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un tiempo no mayor de 20 días, prorrogables por el juez de la investigación, obviamente por 20 días más. La disposición fiscal que declara el secreto se notifica a las partes. Esta disposición que declara el secreto, una primera pregunta que habría que hacerse a nivel preliminar, igual que en la preparatoria, ¿debería notificarse a las partes? ¿O es que a nivel preliminar no se debería notificar a las partes? Una segunda pregunta sería, ¿el secreto que se decreta a nivel preliminar se hace de toda la investigación o solamente de algunas? Y una tercera reflexión a partir de esto podría deslizarse con lo que ¿qué se entiende por plazo prudencial en el secreto a nivel preliminar con el 68.3? Es decir, el plazo prudencial alude a o es equivalente al plazo legal en las diligencias preliminares. Son tres preguntas que intentaré absorberlas. Y en el caso del 324.2, referente al secreto a la investigación preparatoria, también habría que preguntarse si es que el secreto de la investigación se puede ordenar sobre toda la investigación. Y si estos 20 días, prorrogables por 20 días más, ¿qué ocurriría ante su inobservancia? Es decir, un fiscal que declara el secreto, pero, por ejemplo, se llega a 30 días, 40 días, y hace la prórroga, y en muchos casos incluso ni siquiera hacen prórroga. Ojo, investigaciones ya formalizadas. Entonces, ¿qué consecuencia tendría la inobservancia de esos plazos a nivel preparatorio? Entonces, pasemos y veamos algunas posiciones en primer lugar para desentrañar el contenido. ¿Qué cosa es lo que puntualmente se dice, por tanto, por la Fiscalía en primer lugar y después también por los abogados defensores sobre estos problemas? La Fiscalía lo que dice es, la regulación de los artículos 68.3 y 324 del Código Procesal Penal son supuestos distintos y por esta razón no procede una interpretación sistemática de ambos. Segundo, dice una interpretación en contrario, afectaría la facultad del Ministerio Público de declarar el secreto de la investigación. Por otro lado, la defensa lo que dice es, no es posible interpretar aisladamente el artículo 68.3 porque los ciudadanos deben conocer y tener acceso a la carpeta fiscal. Y en segundo lugar, se propone una interpretación sistemática de los artículos 68.3 y 324. Esto es correcto, dicen, ya que el primero remite expresamente al segundo. Claro, la primera parte del 68.3 decía que se aplica en lo pertinente el artículo 324. Entonces, se entiende que la prerrogativa de la Fiscalía de decretar el secreto es de modo parcial y no total. Esas dos interpretaciones de ambas partes obviamente han ido delineándose en el tiempo. Entonces, una primera lectura que se puede dar muy apresuradamente es que el significado que tiene el artículo 68.3 nos permite extraer que del significado de esta norma reconoce una facultad discrecional al fiscal para decretar el secreto de la investigación, porque, ojo, habla solo primero de plazo prudencial y a una facultad que inicia obviamente per se por la Fiscalía. A pesar que este artículo regula las atribuciones de la policía, pero ya bien saben que el director de la investigación finalmente es la Fiscalía. Un segundo aspecto sería que el 342.2, por su ubicación, regularía un secreto a nivel preparatorio para determinadas actuaciones y un plazo marcado, porque habla de un plazo. Entonces, una primera lectura literal nos permitiría entender que el 68.3 tiene como regulación un plazo prudencial, mientras que el 324 tiene un plazo tasado, porque habla de 20 días, prorrogables por 20 días únicamente. Pasemos y veamos una primera línea de interpretación que ocurrió en el 2017. Ahí la Sala Penal Nacional, esta es una ponencia en la que hizo la magistrada Castañedo Tzu, y ahí los integrantes en ese expediente, ellos lo que dijeron en un caso sobre tutela de derechos es lo siguiente. Dice, entonces se trata de dispositivos legales distintos que regulan el secreto de las acciones fiscales en dos estadios procesales y por tanto debe entenderse que cada uno tiene sus propios presupuestos y finalidades. La lectura que tienen aquí desde luego es que como la preliminar tiene una finalidad y la preparatoria otra, desde luego que no podrían encaminarse para entender que son artículos similares, sino cada uno tiene que entenderse en sus objetivos. Por eso un motivo, por ejemplo, para que un fiscal
declare muchas veces el secreto de la investigación a nivel preliminar es porque aparentemente no habrían personas imputables, es decir, los LQRR contra los que resulten responsables. Entonces, en algunos casos lo hay, en otros casos obviamente la Fiscalía simplemente lo que hace es crear la figura de que no hay imputados, a pesar que en muchas denuncias están identificados plenamente desde el inicio, pero por temas estratégicos deciden no incorporarlos para justamente no emplazarlos con los actos de investigación. Se predomina aún, obviamente, el sigilo de la investigación en muchos de estos casos. Pero esta es una primera lectura que ocurrió en el 2017, diferenciando ambos dispositivos. Otra pauta que podríamos encontrar, si pasamos, es en lo que dijo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que dijo allá por el 2009 también, y esta es una primera línea sugerente de aproximación para entender el artículo 68.3, por ejemplo. Aquí lo que dijo el tribunal es: dicha facultad no puede ser ejercida arbitrariamente, sino que debe ajustarse a las necesidades reales del caso. En ese sentido, nota de investigación abierta precisa obviamente que se declare el secreto de la investigación. La propia ley faculta que el secreto de la investigación lo limita a un plazo prudencial. Fíjense que aquí ya se hablaba de plazo prudencial, que era equivalente a lo que hoy por hoy se regula en el artículo 68.3. Y dice, en definitiva, se tiene que sujetar a un análisis de proporcionalidad, dependiendo de las circunstancias particulares del caso. Entonces, una primera aproximación que viene desde la lectura del Tribunal Constitucional cuando se habla de plazo prudencial en el secreto de la investigación es que hay que sujetarlo, este criterio prudencial, a un tema de proporcionalidad. ¿Sí? Esa es una primera pauta. Ahora, pasemos por favor para poder avanzar con las lecturas. Y esto es importante. Si hay una jurisprudencia que trate por lo menos estos dos dispositivos, es esta de acá, la 373-2018. Aquí, por ejemplo, ya se abordan ambas cuestiones de manera interesante y a partir de la lectura de esta y las otras interpretaciones, por lo menos, con lo que ocurre obviamente a nivel de equilibrio, porque va a jugar un rol importante finalmente acá el principio de concordancia práctica, porque una cosa es el ejercicio, desde luego, que tendría que hacerse de ponderación entre el éxito posible de la investigación y el derecho de defensa, porque fíjense que el secreto finalmente lo que hace es constreñir, en muchos casos dramáticamente, el ejercicio defensivo. Claro está, porque se prioriza, obviamente, el éxito posible de una investigación. Entonces, lo que dice aquí algunas pautas importantes la Corte Suprema es: el secreto para asegurar el éxito es una obligación del Estado de garantizar en la mayor medida posible. Fundamento tercero dice: es una norma que debe armonizarse con lo previsto en el artículo 324. Acá hay una segunda cuestión. Dice que hay que armonizar, obviamente, ambas lecturas. Pasemos, por favor. Y aquí un poco extenso, lo que indica es lo siguiente: de ninguna forma se trata, dice, de que la investigación preliminar en abstracto, en ningún extremo de la norma se aprecia tal enunciado ni del íntero de ella. Es decir, una primera pregunta, ¿se acuerdan?, que les planteaba sobre el plazo preliminar o el secreto preliminar era: cuando habla de plazo prudencial, ¿es equivalente al plazo legal que tiene la investigación o las diligencias preliminares? Es decir, pueden durar, en casos simples, complejos, organizados. ¿Ese es el equivalente al plazo legal? No. Acá lo que dice, por lo menos en la interpretación, la Corte Suprema es que no. El plazo prudencial no puede ser equivalente al plazo de investigación preliminar. Y no se puede entender así en abstracto, porque recordarán que ahí incluso dice que tiene que necesariamente concluir antes de que justamente concluya el plazo. Pero como veremos, en la práctica eso no ocurre. El fiscal lo que hace es, primero hace el secreto de la investigación, el plazo prudencial se determina muchas veces como si fuera el plazo legal, ya está encaminada la detención preliminar y lo que hacen simplemente es levantar el secreto. ¿Y se hace cuándo? Cuando ya concluyó el plazo preliminar. Y a partir de ahí se hacen los actos de investigación supuestamente urgentes con la detención preliminar encima y ya estás encaminado y estás prácticamente frito para una posible prisión preventiva. Eso es lo que ocurre en la práctica. Después, un segundo aspecto que también aborda aquí la Suprema es que dice: el fiscal obviamente debe exteriorizar, motivar la decisión y verificarse a partir de esa motivación si es que esta es desproporcionada. Dice, se debe verificar si esta fue imprescindible para asegurar la eficacia de la administración de justicia y si se cumplió con realizar un juicio de ponderación entre esta y el derecho de defensa. O sea, un núcleo finalmente vital para la evaluación finalmente de la legalidad del secreto de la investigación es justamente esa ponderación, que obviamente tiene anclaje justamente en la concordancia práctica, porque no son disposiciones finalmente que riñen entre sí.
sino lo que se trata es finalmente que haya un ejercicio ponderativo entre el posible éxito de la investigación y el ejercicio defensivo. Ahora, habrá que ver si es que hay necesidades justamente para el caso. Esto nos permite ya por lo menos alcanzar una línea de comprensión sobre las diferencias que hay entre estos secretos y finalmente si son conjuntos o no. Avancemos, por favor. Y avancemos esto también, por favor. Ya en ese caso, bueno, en la jurisprudencia que les he citado, con calma ustedes podrían revisarla, ya ahí se trabajan obviamente qué es lo que ocurrió en ese caso. Ahí lo que se redujo es como ahora se ha proscrito, por ejemplo, a nivel de motivación en segunda instancia, que en muchas cortes aún existen pronunciamientos, no solo de motivación por remisión aún, que bueno, es válida por el momento, sino que se suman simplemente en las motivaciones una suma, normas, jurisprudencias y una repetición finalmente de los hechos. Esa proscripción ocurrió en aquella jurisprudencia y evaluada justamente sobre el secreto. Pero ¿qué conclusiones podemos tener ya a partir de este tema? Lo primero es que el artículo 68.3 y 324 no se oponen entre sí, sino que deben armonizarse en su interpretación. Esa es la primera. La segunda es que el plazo del secreto de la investigación preliminar o diligencias preliminares no es equivalente al plazo de investigación. Es decir, yo no puedo decretar un secreto bajo la cobertura de que estoy ante un plazo prudencial y dictaminar, por ejemplo, 36 meses de secreto, pues que sería el equivalente, por ejemplo, en un caso de crimen organizado. Tercero, no se puede declarar el secreto de la investigación del íntegro de la investigación. Y eso también es importante. Es decir, como después se verá, hay que diferenciar justamente entre el secreto de la investigación con la comunicación de los cargos. Cuarto, dice, la constitucionalidad del secreto de la investigación y su compatibilidad con el derecho de defensa requieren, uno, como condición esencial que las actuaciones sean objetivas y razonablemente motivadas. ¿Y por qué esto es importante? Porque habría que evaluar en muchos de estos casos, como probablemente les haya tocado, es que en muchas situaciones el secreto no son absolutamente necesarias. Salvo, por ejemplo, como sí ha habido también en algunos casos que he visto excepcionalmente, que puede haber información, por ejemplo, de fuente humana, colaboradores, etcétera, que requieren obviamente un secreto en principio para que esta información obviamente no sea propalada, o por lo menos se cautele por el momento la inmediatez que requieren ciertos actos corroborativos para que no finalmente esto pueda al final concluir en una afectación al éxito posible de la investigación. Entonces, hay casos necesarios y hay casos que no. Por eso es que, aunque se reconoce la constitucionalidad del secreto de la investigación, debería tener siempre, obviamente, una motivación marcada. Otra conclusión es que se debe efectuar el juicio de ponderación actual, por ejemplo, en el caso del consejero Gutiérrez Peve, en la Apelación Suprema 11-2022, ahí justamente se evaluó esta situación. Es decir, si es que había existido una afectación o no del plazo prudencial en referencia a esta situación. Y me parece que es un ejemplo moderado de cómo finalmente aplicar, porque había ocurrido ahí que el plazo no superó de 40 días, pese dice ahí la Suprema, sí ameritaban porque había injerencia posible de un alto funcionario en la evaluación del caso. Entonces, me parece sí que en este caso puntual era razonable aquel exceso, porque los excesos obviamente, así como acá hay un ejercicio ponderativo, tienen que ante la verificación superficial de la lesión, por ejemplo, en los plazos previstos aquí en la ley, finalmente vayamos y anulemos. Desde luego, la nulidad, fuera de que hoy por hoy tiene marcada un requisito como la trascendencia, debería tener siempre afincamiento en la razonabilidad. Otra conclusión es que el plazo prudencial del secreto, a nivel preliminar, está sujeto justamente a esto, a la proporcionalidad que viene justamente desde el TC, lo que permite evaluar la necesidad de su imposición. Solo con esa pauta, realmente evaluar si en el caso era necesario o no, y a partir de ahí tomar las decisiones que correspondan. Y finalmente se debe diferenciar, y esto es importante también, porque este es un mensaje, me parece valioso, que se ha incorporado en este pronunciamiento jurisprudencial último, entre el derecho a ser informado de los cargos y el derecho a tener acceso a la carpeta fiscal. Porque el secreto, finalmente, es sobre el posible acto de investigación a realizarse, sobre el posible éxito de ese acto. Nada tiene que ver con la información de los cargos. El subterfugio que utiliza la Fiscalía es que no teníamos, por ejemplo, personas identificadas. Entonces, ¿a quién podríamos comunicarle los cargos? Y esto muchas de las veces es arbitrario, porque ha habido casos en los que existen denuncias, por ejemplo, presentadas, en los que existen posibles autores responsables. En aquella apertura declaran a su vez el secreto. Y eso, desde luego, impide absolutamente que el posible imputado termine conociendo los cargos. Entonces,
En aquellos casos en los que haya secreto, pero que hayan personas identificadas, desde luego que debería determinarse secreto, pero comunicarse finalmente que hay cargos contra ellos. Ahora, habrá que evaluar en cada caso puntual la razonabilidad, porque esto también podría desencadenar las previsiones legales que correspondan, sea con actitudes quizás obstruccionistas, de desapareciendo quizás huellas, evidencias, todo lo que corresponda quizás al caso puntual, y por eso tienen todo que ver finalmente con proporcionalidad por un lado y razonabilidad por el otro. Esas son por lo menos las conclusiones provisionales en referencia en cuanto a esta problemática de cada caso en concreto. Entro a un segundo tema muy rápido, sobre la prescripción en el acuerdo plenario y esta ley, ¿no? Tan comentada y ahora incluso con una propuesta ya de modificatoria, un poco por el legislativo para sugerir a todos los jueces que se inapliquen porque la ley aparentemente sería inconstitucional. Pasemos a revisar algunas cuestiones, a ver. Sobre este tema de la prescripción de apartamentos, que me parece deberían seguir una línea de conducción para muchas de las decisiones judiciales o en muchos de los pronunciamientos que puedan tener los magistrados, cognitivamente hablando. La primera, por ejemplo, está la apelaciones de Arequipa, que la preside actualmente, no la preside, perdón, la integra el doctor Celi Mendoza, ante este apartamiento en este expediente, porque da un mensaje también la intervención de un juez superior en el que, corrigiendo un criterio anterior, finalmente decide renovar ese criterio. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, un criterio anterior que tuvo. Lo que suelen hacer en la práctica es simplemente modificar el criterio, pero no sabes por qué. Entonces, esa expresión finalmente de voluntad, de manifestación del porqué que tiene de la comprensión de la predictibilidad jurídica que pueda tener un juez. Y eso, desde luego, es valioso. Un segundo aspecto, por ejemplo, también es el que he hecho en la Corte de la Libertad del doctor Jean-Paul Taboada. Un apartamiento con 8 razones que pueden, esto muy fácilmente ubicarla, está publicada en una red social de fácil acceso, como Legis, que podría permitirles leer las 8 razones por las que ahí se apartan también de este acuerdo plenario. Los 2 apartamentos, primero, tienen, me parece, marcada cobertura constitucional, porque lo que sugiere el acuerdo plenario sobre la parte, me parece, no debería haberse hecho, por supuesto. Lo segundo es que, aunque parezca quizás, no sé si un tanto polémico, es que el acuerdo plenario, lo que ha buscado es una que han firmado el Pleno, que previamente ese acuerdo plenario habían firmado una serie de jurisprudencias, bueno, recursos de nulidad, los de la transitoria, casaciones, apelaciones, etcétera, los de la sala penal permanente, incluido la sala penal especial, en las que habían aplicado la ley, finalmente, de prescripción. Y en el acuerdo plenario, obviamente, dicen lo contrario. Entonces, estamos ante una situación en la que no hay explicación, más allá de que en algunos pronunciamientos decisiones previas, yo decía que esta ley era constitucional, y por qué un acuerdo plenario finalmente digo que es inconstitucional. O sea, esas expresiones, por ejemplo, de sinceramiento que deberían haber existido, como ocurrió con este juez superior, que debería hacerse, ¿no? Porque finalmente lo que se busca es que a nivel de interpretación no caigamos en lo que decía Arnio, en el inmovilismo ni en la fosilización judicial. O sea, si es que hay un criterio que hay que corregir o expresar, por ejemplo, por lo menos para una nueva línea de interpretación, hay que hacerlo. Porque la seguridad jurídica lo que justamente exige es eso, que una expresión expresar esas razones. Después otra situación es que me llama mucho la atención, bueno, de este acuerdo plenario, yo concuerdo plenamente con los apartamentos, desde luego, es que se haya retrotraído. Eso, por ejemplo, me parece sumamente alarmante. Un acuerdo plenario reviva por sobre la ley, finalmente, unas líneas de interpretación que ya se habían dejado desde luego en su momento. Pasemos, y acá hay un dato interesante, último, la del Tribunal Constitucional. Ahí lo que dice el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia, la 177/2024, si la podemos correr, por favor. Y ahí señala sobre la suspensión, por ejemplo, de la prescripción. Dice, no puede prolongarse más allá de un año, conforme a la modificatoria introducida por la ley 31751. Cuestiones que rescatar de este pronunciamiento. Primero es que se reconoce de alguna forma la vigencia de esta ley de prescripción que aún está vigente, porque desde luego no se ha derogado, la ley por lo general se deroga solo por otra ley, y dice, se puede apreciar entonces que el legislador observó un problema de regulación de esta institución, en tanto los plazos de prescripción que se encontraban vigentes podían en algunos casos vulnerar el derecho al plazo razonable. Se reconoce que la ley finalmente incorporó un supuesto justamente de tratamiento sobre la suspensión, que hasta antes de ello obviamente se había hecho a nivel interpretativo solamente con las pautas del acuerdo plenario. En esta sentencia el voto de la jueza Pacheco Serga,
ella indica claramente de que este plazo debe reformularse cuando habla de la suspensión de la prescripción por la vigencia de la ley 31751 a un año. Y tiene efecto retroactivo y por lo tanto es beneficioso al recurrente. Y esto me parece que es obviamente valioso porque por lo menos colisiona de alguna medida con el acuerdo plenario y más bien consolida los apartamientos que han... Aquí ya, bueno, habría que añadir desde luego que la figura también de la prescripción podría tranquilamente ocurrir hasta la votación, porque finalmente tiene efectos una sentencia, como ya hizo una reciente adhesión también la sala transitoria en cumplimiento a una interpretación del Tribunal Constitucional de que tiene efectos solamente a partir de su notificación. Así que la prescripción tranquilamente podría operar hasta el día que se ve una vista de la causa mientras no se notifique una decisión, que es el caso que ocurrió en el tema de Aldo Mariato. Pasemos, por favor. ¿Podríamos pasar, por favor? Pasemos mejor al otro tema. Este es un tema corto. Esto tiene que ver solamente con plazos. Bueno, una discusión quizás, pero un poco más doméstica, ocurría en que te programaban la audiencia de un día para otro, o te programaban una diligencia de un día para otro, y muchas veces se reclamaba si es que tenía que aplicarse el plazo de 3 días que regula el 147, el Código Procesal Civil, para realizar entre un acto y la concreción de la diligencia. La Suprema, en realidad, en esta interpretación dice que no es necesario, pero depende mucho justamente de los criterios de razonabilidad, que son los que finalmente arrastran y dan por lo menos un margen, desde luego, de discrecionalidad al juez para evaluar, así como ocurría con el secreto, que también se puede evaluar a nivel de razonabilidad finalmente si es que la premura o no de la notificación entre un acto de investigación y su realización podría afectar eventualmente algún derecho, ¿no? Avancemos. Este es el tema, este es otro tema que me parece que es muy interesante, sobre la acusación sorpresiva, ¿no? Ha tenido un reciente pronunciamiento del TC, pero que ha vuelto a revivir y por lo menos a reafirmar en la plataforma de discusiones procesales sobre si realmente tiene valía o tenía valía este artículo del marco normativo que está, el 349.2. Recordemos, decía ahí, la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la formalización, aunque se efectúe una calificación jurídica distinta. En este caso puntual del Tribunal Constitucional es interesante porque era un caso de lavado de activos, en el que suele ocurrir mucho esto. Había solamente, la imputación en la formalización era recepción de dinero en su cuenta. Concluye la investigación, según el relato por lo menos de la sentencia, y ya en la acusación se incorporan otros hechos. ¿Qué se incorporaban los otros hechos? Que este señor no solamente había recibido dinero, sino que ya había adquirido 4 inmuebles. Desde luego que ahí se protestó de que había una afectación a este dispositivo procesal a nivel de congruencia horizontal, es la que denomino esta relación que debería haber entre hechos de formalización y acusación, pero sin mayor interés, porque ustedes bien saben ya que el control formal en la acusación en la etapa intermedia, salvo situaciones muy marcadas, en realidad simplemente es una transición. No hay ahí ningún control, no se suele hacer. Esto es lo que pasó en este caso. Entonces no hubo ningún control sobre la alteración de los hechos y simplemente se dejó pasar hasta que hubo un pronunciamiento, en este caso el Tribunal Constitucional. A ver, avancemos. Y acá tiene mucho que ver porque llama la atención quizás con una discusión vigente que tiene que ver sobre, por ejemplo, la petición de nulidad que se hizo, bueno, en un caso emblemático de amplia cobertura, sobre el pedido de nulidades, por ejemplo, de autoenjuiciamiento. El efecto, por ejemplo, que dice el TC, ante la lesión de ese artículo del 349.2, que debería haber ocurrido a nivel de control formal, porque es ahí el momento idóneo en el que el juez, garante de la ley, garante finalmente de los derechos fundamentales, tendría que haber efectuado ese control. Entonces, el efecto que propició, fíjense qué es, dice, al haberse acreditado la vulneración del derecho de defensa y la debida motivación de las resoluciones, con una acusación sorpresiva, porque se incorporaron hechos nuevos, dice, corresponde declarar la nulidad de la resolución 35, mediante el cual el órgano judicial declaró la validez formal del requerimiento. O sea, fíjense, más allá de que este habeas corpus luego se encaminó, lo que hace finalmente es anular una resolución que dentro del proceso penal, ustedes saben, es inimpugnable. La resolución que declara la validez formal de la acusación no amerita, por ejemplo, interposición de apelación. Lo único que podría ahí interponerse es la reposición, pero la reposición, como ustedes saben, es un recurso horizontal, es decir, lo va a resolver el mismo juez. Entonces, tendríamos un gran problema para que el mismo juez que te acaba de negar la observación que has hecho, justamente termine dando la razón. Obviamente va a ser en muchos de los casos inviable.
Entonces, declara la nulidad de esa resolución y lo que hace es retrotraer justamente a una nueva audiencia de control. Fíjense, todo el tiempo que tuvo que pasar para que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional reavive finalmente lo que debería haber ocurrido siempre por los jueces de investigación. Por eso es que en muchos casos, y aquí tiene que ver desde las lecturas que se hacen de si realmente la etapa intermedia, por eso, tiene el efecto que se buscó desde un momento, es decir, si es que sirve o no como la etapa de saneamiento, como la etapa de filtro, como la quieran denominar. Si finalmente sirve o no para testear la validez íntegra de la acusación. En la mayoría de casos, por eso el título tenía esto, si en estas líneas de interpretación se evolucionó o no se involucionó finalmente en las líneas de interpretación, yo creo que a nivel de etapa intermedia, desde luego que en la gran mayoría hay una involución. Porque no es posible que un caso tan simple en el que haya que hacer un control de verificación de posible alteración de hechos con temas de congruencia, tengan que llegar a la justicia constitucional para recién ponerse énfasis y poder corregirlas. Eso es increíble, porque muchas de estas discusiones, como decía, sobre este artículo, no tienen sustento a nivel, o mejor dicho, no tienen aceptación por muchos de los jueces de investigación. Lo único que dicen es finalmente, ¿te ha afectado la incorporación de esos hechos? No, podrías ofrecer prueba ahora en etapa intermedia, o podrías ofrecer prueba nueva, o incluso eventualmente una prueba excepcional, antes de finalizar la actividad probatoria en el juicio. Entonces, hay un pragmatismo, me parece, ya no inusual, un pragmatismo que en muchos de los jueces de investigación permiten simplemente que estos hechos ni siquiera tengan del otro lado una posibilidad en la que se pueda generar una parcela defensiva, en la que se puedan generar actos justamente de resistencia. Y eso desde luego es preocupante, pero la pauta finalmente que hay a partir de esta sentencia me parece que va a generar, espero, un antes y después, por lo menos en el análisis específico de este delito. Porque muchos de estos hechos, desde luego, como digo, por lo menos desde mi experiencia, se incorporan sí a nivel de la acusación, pero a los jueces no les interesa mayormente controlar este dispositivo. Por las excusas que hace un rato les decía, suelen decir en las audiencias. Reposición ahí queda. ¿Qué te quedaría? Plantear eventualmente una nulidad como remedio. En muchos casos aceptan, en muchos no, pero como finalmente es un auto, podrías impugnarlo, eventualmente dado el gravamen irreparable que esto podría generar si es que se motivara adecuadamente un agravio en esta etapa, podría eventualmente permitirte acceder, en algunos casos quizás a segunda instancia. Pero todo finalmente está sujeto, desde luego, a la pauta interpretativa que pueda tener el distrito judicial o el órgano jurisdiccional que en este caso corresponde. Y un dato adicional aquí es que la congruencia ha tenido ya un efecto bastante transversal. Obviamente, fuera de que ya conocemos la congruencia recursal, la congruencia a nivel de investigación y acusación, no hablamos ya aquí de congruencia entre correlación, que es acusación con sentencia, sino una congruencia horizontal anterior entre preparatoria y finalmente acusación. Esa congruencia también, desde luego, debería entenderse. Incluso, ya se ha ido un poco más allá y se está exigiendo incluso una congruencia a nivel preliminar y preparatoria, porque en algunos casos, por ejemplo, hay pronunciamientos recientes de la Corte Suprema, que me parece aquí sí ha acentuado muy bien este aspecto, fiscalías, por ejemplo, que aperturan investigaciones por 3, 4 delitos, 5 delitos, y a la hora de formalizar solamente formalizan por uno, porque dicen que la calificación jurídica es provisional y por lo tanto yo decido por cuáles formalizar y por cuáles no, y no tienen pronunciamiento los otros delitos por los que se aperturaron. Eso, por ejemplo, ha lesionado, se han declarado fundada tutelas de derecho y han exigido que haya una motivación por parte de la Fiscalía a nivel justamente de congruencia, es decir, si se han aperturado 4 delitos, ¿por qué esos hechos a nivel de subsunción no tendrían efecto en el delito que has formalizado? Y muchos imputados en ese caso puntual han hecho estos reclamos y luego que han tenido por lo menos aceptación, y me parece que la congruencia por eso como efecto, desde a nivel preliminar, como efecto incluso para archivar y formalizar, para formalizar y acusar, para acusar y emitir sentencia, para emitir sentencia y impugnar, desde luego que tiene un efecto en todo el desarrollo del proceso. Por eso que me parece que esta pauta, desde luego que debería tener por lo menos eco en la mayoría de decisiones y en los controles principalmente etapa intermedia para que no sigamos con los mismos conflictos que hoy por hoy tenemos y no tengamos, por ejemplo, 20, 19 acusaciones increíblemente que se devuelvan hasta el cansancio y finalmente nunca se terminen subsanando, ¿no? Pasemos, por favor. Bueno, no los quiero cansar, así que voy a concluir con este tema que me parece es la única jurisprudencia que hoy por hoy yo por lo menos he conocido
que es muy llamativo y que me parece sí es un desacierto en mi modesta opinión de la Corte Suprema. En esta casación, 16-20-2021 de Arequipa, del 2023, la Suprema, ¿qué hizo para ponerlas en contexto? Se procesaron aquí, bueno, una persona por 2 delitos: violación, presunta violación y robo. En primera instancia es condenado por violación, en segunda instancia se confirma el delito de violación, le reducen simplemente la pena a 8 años, pero el delito de robo, que era un concurso real, era delito independiente, es absuelto en primera instancia y es absuelto en segunda instancia. La Fiscalía interpone la casación y fíjese lo que dice la Suprema. Dice, se permite una primera condena en casación solo cuando se trata del motivo de infracción de precepto material. Primer requisito que la Suprema, desde luego, pretorianamente, está incorporando para condenar a una persona. Ojo, esto ya no es una condena al absuelto. Esto es una condena en instancia única. Instancia única. Entonces dice, una primera condena en casación es, primero, cuando está referido a la infracción de precepto material, que es lo que había propuesto la Fiscalía por errónea interpretación del delito de robo. Dice, se realiza el juicio de subsunción sin alterar los hechos externos o internos, sin revalorar la prueba actuada, el otro requisito, que no se rectifiquen los hechos y solo es de rigor un análisis del alcance del tipo delictivo y la subsunción del mismo a los mismos hechos declarados probados, incluso dice en 2 instancias. Desde luego es evidente que no cabe una nueva audiencia, el juicio rescisorio se impone. Entonces, es, como la propia Corte Suprema reconoce, una condena en única instancia, basado solamente, dicen que, bueno, no revaloramos prueba, no verificamos nuevos hechos, solamente verificamos que la subsunción haya sido incorrecta. Entonces, las observaciones aquí son esas. Primero, sigue habiendo 2 delitos independientes. Lo que ocurrió en doble instancia es la absolución por el delito de robo, pero en casación, al aceptarse la condena por primera vez, finalmente lo condenan a 12 años por el delito de robo que había sido absuelto en las 2 instancias previas. Le suman la pena, total son 20 años de condena. Ahora, las preguntas que yo me hago con esta primera casación, bastante extravagante en realidad, es si es que este imputado no tenía derecho a una revisión de la subsunción jurídica o de la subsunción típica que ocurrió en el caso. Lo segundo es que no se lesiona acaso igual el derecho al recurso con esta situación, con esta primera condena en casación, porque fíjense que este pronunciamiento lo que permite entender es que la condena al absuelto ya es historia, porque aparte con la nueva modificatoria, desde luego que ya se pueden revisar las condenas en segunda instancia en la Suprema, que es lo que está ocurriendo desde luego con la modificatoria. Entonces, aquí lo que la Suprema hace ya es ir mucho más allá, y ha creado una nueva fórmula, un nuevo procedimiento para eventualmente condenar por supuestas infracciones de precepto material por primera vez en casación. Ahora, ¿qué problema podría generar esto? Mi primera lectura es, si es que uno está en investigación preparatoria o en etapa intermedia y formula una excepción de improcedencia de acción, es ese juicio de subsunción que hace la Fiscalía, primero, provisionalmente, en todas las etapas, desde la preliminar, al formalizar, al acusar, sea una tipificación principal o subsidiaria, ¿acaso no tienen una revisión de esos juicios de tipicidad que hace la Fiscalía? En todo momento el proceso penal tiene posibilidades de revisión. ¿Quién dice finalmente que un juez supremo no se puede equivocar en el juicio de subsunción? Hay muchos pronunciamientos fuera de que son contradictorios de la Corte Suprema, de que desde luego no tienen una línea de coherencia. Entonces, no porque uno, desde luego, por un argumento de autoridad tenga una jerarquía a nivel de juez supremo, no se puede equivocar. Desde luego que puede ocurrir. Entonces, ¿cómo le generaríamos la posibilidad a que ese imputado tenga una revisión de ese juicio de tipicidad? Obviamente garantizando simplemente una nueva revisión. Pero si la Suprema va a entrar justamente a condenar en su instancia de cierre, no vamos a pedirles, desde luego, que revise un juicio de tipicidad al Tribunal Constitucional, obviamente, probablemente vía habeas corpus. Lo que se tendría que verificar es si hubo afectación, desde luego, a la pluralidad de instancia o al derecho al recurso, ¿no? Como expresión. Entonces, me parece que esta decisión, sí, de la Corte Suprema, más allá de que se haya intentado únicamente constreñir el pronunciamiento a infracción material, a un juicio de subsunción, que eventualmente estaría la Suprema imponiéndose por sobre las 2 instancias anteriores,
Porque al final lo que yo entiendo es, oye, yo soy juez supremo, mi juicio de sustitución es el correcto, los anteriores no sirven. Y listo, y se acabó acá. Tú no tienes por qué revisar mi decisión. Eso es lo que yo he dicho y se acabó y lo condeno. Punto, se acabó. No hay por qué revisar este pronunciamiento mío o la opinión que yo tengo. Entonces, caemos únicamente en un argumento de autoridad aparejado justamente con el derecho que tiene la revisión. Una excepción infundada en investigación preparatoria se apela. Una excepción denegada en etapa intermedia, más allá de los problemas que hubo en su momento, hoy por hoy se apela. La Corte Suprema, fuera de eso, ha actuado bien, ha permitido que se apelen y se apelan las excepciones desestimadas en etapa intermedia. Entonces, siempre hay la posibilidad, en todo momento del proceso, a que se revisen los juicios de tipicidad. Por eso es que me parece que esta decisión, desde luego que es desacertada. En resumen, estos problemas, de alguna forma, también provisionales sobre la aplicación, solamente sobre algunos puntos, desde luego, porque hablar sobre problemas interpretativos, en realidad, tranquilamente se podrían hacer en diplomados, cursos, etcétera. Pero me parece que estos, a mi juicio, son los problemas que quería hoy comentarles, porque son por lo menos desde mi experiencia, los que he encontrado por lo menos con mayor acidez. Entonces requieren desde luego un pronunciamiento, una posición de cada uno, para que finalmente se pueda generar, que es lo que más importa finalmente en el derecho, líneas de predictibilidad, así como se busca que hayan estándares de prueba que ahora no permitan, por ejemplo, en casos tan comunes como los de prisión, decirle a un juez que estamos ante un estándar de sospecha grave y al otro no. Esas disimilitudes, por ejemplo, requieren justamente que haya estándares de prueba, por ejemplo, que podamos sujetar. Lo mismo pasa con las líneas de interpretación. Entonces, en conclusión, siempre hay que tener, me parece, un pestañeo de sospecha en referencia a las interpretaciones que puedan ocurrir, de la instancia que sea, del pronunciamiento que sea. Y a partir de ahí, desde luego, podemos generar líneas que puedan tener por lo menos cierta aprehensibilidad, por lo menos por todos los sujetos procesales en los procesos penales. Eso es todo por el momento y quedo ante cualquier interrogante, duda que pueda surgir en el caso. Gracias. Agradecemos, doctor Henry Flores Lizarbe, por su excelente disertación el día de hoy. Antes de cerrar, la transmisión, quisiera que por favor le compartiera a nuestros participantes cuál sería la palabra clave para esta sesión. La palabra clave sería ponderación. Bien, ahí tienen ya la palabra clave para que puedan registrarse y con ese segundo registro podrían obtener su certificado. Hasta aquí llegamos, con la sesión 301, con la disertación del doctor Henry Flores Lizarbe, quien nos acompaña el día de hoy. Agradecemos a nombre del presidente de la Corte, el doctor César Saguanay Calcí, y de nuestro presidente de la Comisión de Capacitación, el doctor Rómulo Carcausto. Nuestros participantes, hacerle conocimiento que en la sesión 302 estaremos con la disertación del abogado Raúl Artiga Taboada, con el tema la ignorancia deliberada en la fórmula legislativa debía presumirse en el delito de lavado de activos en el Perú. Hasta aquí llegamos con la sesión de la cátedra de los jueves. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta una próxima sesión. Gracias, doctor Henry. No, muchas gracias, doctor Doctor Rómulo. Henry. Esté muy bien, un abrazo. A la vista. Gracias. A la vista, Bonnie. A la vista. Gracias. Gracias, doctor.